A mí es que me gustaría un cole súper bonito, con un patio divertido, con profes contentos y niños aún más. ¿Te cuento una cosa? Yo quiero un cole donde puedas disfrazarte de astronauta y trabajar con todos para conseguir un carnet de científica. Ese cole tiene que ser guay, ¿eh? ¿Te imaginas que aprender a leer y escribir sea lo más divertido del mundo? Porque a mí lo que me gusta es jugar. Y lo mismo con las matemáticas. Yo creo que las matemáticas deberían ser agradables, ¿no? Cuanto más divertido todo, mucho mejor. Y que haya diferentes materias en inglés, como la plástica o las ciencias, que a mí me gusta mucho. Para las clases de religión he pensado en algo. Creo que también podrían ser aún más entretenidas, igual que las oraciones y las reflexiones. Seguro que pueden ser de hoy, ¿no? Estaba pensando que estaría bien que el primo Luis fuera a una clase donde todo está a la medida de los peques, con mucha luz, mesas de madera y alfombras, con actividades y cosas que hacer en las estanterías. Además, los niños podrían ayudarse unos a otros. Sí, aunque eso debería dar igual. Da igual tener 3, 5 o 17 como tú. Los profes siempre están con nosotros. Incluso hay veces que un profe no es suficiente. Habrá veces que tengamos 2 o 3 en el aula. Y a veces incluso otras personas necesitan ayuda. Aprender a la vez que hacemos cosas por los demás estaría guay. Porque además de pasarlo bien, enseñarnos y todo eso, creo que los coles deberían ser buenos también con el planeta. ¿Tú crees que un cole chuli tiene que estar unido para hacer cosas más guay? Yo creo que sí. Y lo que sería la bomba es que las notas no fueran solo por los exámenes. Este es el cole que he imaginado. ¿Tú crees que existirá? Anda que si tú supieras, suerte en tu primer día, nana. En la Fundació Escolapies trabajamos día a día en el proyecto BOL. Diferentes proyectos innovadores que nos permitirán descubrir que vivir es abrir horizontes, aprender, soñar y aventurarse en nuevos caminos. Proyectos que estamos llevando a cabo en diferentes centros con el mismo entusiasmo. Viure es abrir límits, y cuando los abres, lo que imaginas se puede hacer realidad.